Hola, hoy quiero conversar con ustedes acerca del silencio. Sí, precisamente, como el callarnos también es un arte y en la comunicación es un proceso que nos va a permitir a nosotros poder escuchar mejor a nuestro interlocutor y mostrar también sabiduría e inteligencia emocional en determinados momentos y circunstancias. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. Partamos del hecho de que callar no es lo mismo que no decir nada. ¿Saben por qué? Cuando en la psicología se desarrolla la teoría de la comunicación humana y uno de los autores sistémicos de la psicología y las teorías de sistemas, que es Paul Watzlawick, él habla de 5 axiomas de la comunicación. Y yo me voy a detener en uno muy importante, que es el de que como no existe la no conducta, porque si tú le dices a una persona no te comportes y la persona se queda quieta, eso es un comportamiento, el comportamiento de quietud. Entonces, como él dice, la comunicación es imposible no tenerla, porque cuando tú haces silencio y no dices nada, estás precisamente comunicando que no quieres decir nada o no puedes decir nada o simplemente no tienes nada que decir, ¿ya? Entonces, lo no verbal que acompaña también la actividad de la comunicación cuenta y es muy importante porque decimos muchísimo más y muchísimo más verdadero y fiable desde nuestra gestualidad, desde nuestra paralingüística, que no es más que el tono con el que hablamos, el volumen, los énfasis, el ritmo, que puede denotar, aunque una persona tú le preguntes ¿qué te pasa? Y la persona te dice nada. La palabra, el contenido, lo digital está diciendo nada. Sin embargo, el tono, probablemente la mirada, probablemente los gestos que acompañan ese decir nada, nos está comunicando que está pasando mucho, que la persona está enojada, etcétera. Habría que mirar, por supuesto, que el contexto, no estamos aquí como adivinos de absolutamente nada para volver a usar la palabra. Entonces, el silencio tiene un poder y yo te voy a conversar hoy de cómo lo podemos utilizar como un arte, el arte de callar, el arte de usar esta posibilidad que tenemos de no hablar, de acogernos a este derecho que es humano y que desde el punto de vista legal también a las personas que son acusadas se le dice pues tiene derecho a guardar silencio, aunque no estemos acusados, tenemos el derecho porque es uno de los elementos y manejos de la comunicación que pueden ser muy asertivos y muy efectivos para poder nosotros tener relaciones humanas sanas. Sin embargo, hay otra manera de manejar el silencio en la cual lo hacemos precisamente para dañar al otro. Entonces, quiero centrarme no cuando usamos el silencio para dañar, bloquear a la otra persona, sino para hacer un ejercicio de elocuencia. Si solo una persona habla y al otro le ubicamos en el rol de ser la persona que escucha, y estamos hablando de la comunicación verbal, ¿verdad? Porque el otro también nos está comunicando, nos comunica con su mirada, con sus gestos, la actitud que pueda tener a la hora de conversar con nosotros, si hay una apertura, si la persona está con nudos en el cuerpo, cerrada, eso también nos va a ir comunicando. Ahora, el hablar se refiere sí a lo verbal, a esto que estoy haciendo con ustedes. Entonces, el silencio tiene un poder porque nos pone a nosotros ante la posibilidad de ser elocuentes a partir de que estoy escuchando a mi interlocutor. Entonces, el silencio que sí está acompañado de la ausencia de palabra es activo y es positivo cuando lo estoy utilizando para escuchar lo que el otro me está diciendo antes de hablar, para ser más tardo para hablar que para escuchar, porque esa es la manera en la que podré yo saber qué es lo que me están diciendo y no solo centrarme en lo que yo quiero decir y lo que yo quiero comunicar. Entonces, para callarnos no basta solo con cerrar la boca, porque si nos ponemos en plan con todas estas actitudes, hoy ya les ponía el ejemplo estamos comunicando. Entonces, sí,
para callarse hace falta más que cerrar la boca. Una elocuencia muda, como un arte, como una disciplina, es utilizar el silencio, porque es algo que va a favorecer la comunicación. También, y no sé si has escuchado lo mismo que yo, a veces es mejor aprender a callar, aprender a gestionar nuestro silencio con la misma destreza que aprendemos a expresarnos verbalmente con la palabra, que también es un don, que también es un arte. No todas las personas tienen la facilidad de poder poner en palabra aquello que están sintiendo, aquello que están pensando, y es algo en lo que se deben entrenar, ¿no? Y son temas de oratoria, que es fundamental para algunas profesiones. Fíjense que cuando nos entrenamos en habilidades comunicativas, debemos aprender también a establecer contacto visual con nuestro interlocutor, a manejar el silencio, a gestionar una escucha que sea activa. En el caso de los terapeutas, nos entrenamos también que la escucha sea flotante, o sea, ella está como moviéndose entre las palabras, entre las no palabras, o gestualidad, entre las omisiones que está teniendo la persona. Pero no estoy hablando de ese tipo de comunicación que tenemos los terapeutas, sino de personas sanas que pueden manejar una comunicación efectiva y asertiva en cualquiera de los roles que desempeñe, profesionales o en sus relaciones humanas. Claro que al principio puede resultar incómodo porque digo, tengo cosas que decir, o puede resultar incómodo si hago una pregunta y el otro está haciendo uso del silencio y no me está expresando y no me estoy enterando de qué es lo que siente. Pero quisiera también comentarles un uso terapéutico del silencio, y es cuando lo que tengo que decir no es bueno, no es bondadoso, no es beneficioso para la relación que tengo con esta otra persona, o incluso para la otra persona, o hasta para mí misma, ¿no? Entonces, a veces el utilizar el silencio puede ser algo que implica ser inteligentes emocionales, que implica también tener sabiduría, que va más allá de tener un coeficiente intelectual alto y tal. Entonces yo puedo hacer un silencio consciente como una estrategia porque no tengo nada bueno que decir, o porque si lo digo en este momento que estoy experimentando una emoción de ira o de frustración o de impotencia, no lo voy a decir con las palabras adecuadas o con el tono adecuado o con el objetivo adecuado. Recientemente estaba hablando con unos padres y les decía, claro, la conducta del hijo hay que corregirla, y se hace algo que se va de lo que en la familia hemos acordado como límites de lo correcto, debemos reprender esa conducta, y a veces hay que enseñarle a los hijos de la consecuencia. Yo le decía, otras veces tú puedes sentarte y hablar y explicarle, y bueno, y me lo contaste, entonces por esta vez está bien, y le doy el sermón, pero otras veces sí tengo que castigar la conducta. Y cuando digo castigo, como psicóloga no soy del grupo que dice vara, golpe, sino si de pronto la consola, el videojuego este fin de semana no, o hasta que no hagas tal cosa como cumplimiento de una meta, entonces no te devuelvo tal cosa, o no nos volvemos a sentar para planear tal viaje o lo que sea, ¿no? Entonces, a veces los padres deberían poder usar ese recurso de decir, bueno, voy a hacer silencio, porque si lo digo ahora que estoy molesto, no voy a ponerle un castigo o no voy a decir las palabras adecuadas para que mi hijo o mi hija reaccione, cambie su actitud y su comportamiento. Entonces estoy haciendo un uso del silencio para favorecer y beneficiar nuestra comunicación. Entonces se debe aprender a callar. No siempre todo lo que pienso tampoco tengo por qué decirlo, porque o no lo tengo muy claro y es mejor no ser impulsivo y decir algo cuando aún no está claro internamente, o porque lo que voy a decir va a perjudicar más de lo que podría ayudar. Entonces, utilicemos adecuadamente el silencio, no como para violentar al otro, pero contéstame, o privar al otro de comunicarnos o de conversar, como a veces hay personas que tienen conflicto, padres e hijos, hermanos, parejas, amigos, y se dejan de hablar. Esto no es para nada saludable. Entonces, yo no estoy hablando de ese silencio, estoy hablando de cuando no tengo nada mejor que decir, pero no quiere decir que yo no vaya a ser cortés, educado, dar los buenos días, preguntar cómo le fue al otro, pero poder decir y hacer uso de cuando esté más tranquilo conversamos, ahora mismo no tengo qué decirte al respecto porque primera vez que nos está pasando, o incluso
silencio para escuchar al otro y escucharlo con lo que me dicen palabras y lo que me dice con sus gestos, pero para eso debo callar, porque esto es un arte, porque esto es sano, porque esto es bueno para las relaciones y porque debemos aprender a utilizar el silencio. No siempre es negativo, a veces es muy sano y sabio para poder tener relaciones humanas buenas y sanas. Espero que este video te haya gustado y como siempre te digo, si no es para ti o si además de ti hay alguien importante de tu vida que necesite escucharlo, te invito a que se lo compartas. Y si aún no te suscribes a mi canal, por favor, hazlo. Me encantaría que formes parte del grupo de personas que me acompaña cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.